Cualquier prenda de vestir se compone o se realiza bajo dos sistemas de medidas. El primero sería el sistema de patronaje industrial. Que se compone de las tallas. Por ejemplo, small, M, L y XL. El segundo sería por medio de medidas anatómicas. En este caso, vamos a iniciar con el de patronaje industrial. ¿Ok? Entonces vamos a realizar el trazo de un corpiño con tabla de medidas. Es decir, vamos a usar el sistema de patronaje industrial. ¿Ok? Para eso debemos tener una tabla de medidas como la que tenemos aquí al lado izquierdo y nos vamos a ubicar en esta línea en la que dice small en 12. ¿Ok? Veamos que la tabla de medidas dice atrás y frente. El primer paso que debemos realizar es seguir una serie de procedimientos. Entonces vamos a hacer el trazo del corpiño, la parte de atrás. ¿Ok? Entonces dice que el primer paso es trazar un ángulo recto izquierdo. ¿Ok? Esta es mi mano izquierda, entonces vamos a acomodarnos de forma que el ángulo quede a nuestra izquierda. ¿Ok? Este sería el primer paso. Paso número 1. El paso número 2 dice que es el largo de talle atrás. Entonces, si nosotros nos venimos a ubicar acá donde dice atrás, el largo de talle nos dice que es 42.5. Entonces, ubicamos en el 1 y vamos a marcar hasta el 42.5. Ese sería el paso número 2, el 1-2. ¿Ok? Igualmente acá nos podemos poner y hacer una pequeña seña, una pequeña ceñita para hacer el largo de talle. ¿Ok?
Después de eso dice que sigue el largo de sisa. El largo de sisa serían 22,5. Entonces del 1 al 3 vamos a ubicar esa medida, 22,5. ¿Ok? 22,5. Vamos a ir trazando esas líneas de manera horizontal. Este sería el punto 1,3. Dice que el punto 1,4 es el ancho de escote. Aquí tenemos que el ancho de escote serían 7 centímetros. Entonces del punto número 1 vamos a tirar lo que es el ancho. El ancho siempre va a ir de forma horizontal. Después de esto sigue el paso 1,5, que sería la profundidad de escote. En este caso nos ubicamos en el punto 1 igualmente y vamos a trazar el largo de escote. Puede ser de 1 o 2 centímetros. Y ese sería entonces el 1,5. Cuando se habla de profundidad, de largo, de altura, van a ir líneas verticales, perdón. Cuando se habla de anchos, contornos, separación, va a ir de forma horizontal. Tenemos entonces que seguiría el 1,6 y el 3,6A. Y nos dice que es la mitad de ancho de espalda. Entonces, si el ancho de espalda son 41, vamos a ubicarnos y vamos a marcar en 20,5, porque nos está diciendo que es la mitad del ancho de espalda. Ese sería el punto 1,6. Luego tenemos el punto 3,6A, que sería con la misma medida. ¿Ok? Vamos a unir el 6 con el 6A con una línea semicortada. Listo. Después de que hacemos ese paso, seguimos con el siguiente, que sería el 6,7. El 6,7 me dice que es bajar 3 centímetros para caída de hombro. ¿Ok? Entonces nos ubicamos ahí en escuadra y bajamos 3 centímetros para caída de hombro. ¿Ok? El punto 8 sería marcar la mitad de la línea 7, 6A. Entonces, vamos a ubicarnos en el 7 y a partir de ahí entonces vamos a sacar la mitad. Tenemos que la medida nos da 19,5. Entonces, la mitad de 19,5 serían 9,75. Ubicamos el puntito y ese sería el número 8. El 3,9 sería la cuarta parte del contorno de busto. Entonces, del 3 al 9 vamos a marcar la cuarta parte del contorno de busto. Recordemos que el contorno de busto, al ser contorno, va a ir de forma horizontal y nos dice, la tabla de medidas nos dice que el contorno de busto son 100. Entonces la cuarta parte serían 25. Ese sería el punto 9. El 2,10 dice que es la cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros. ¿Ok? Entonces vamos a realizar esa división. Ok, entonces nos dice que 74 entre 4 son 18,5. A esos 18,5 entonces yo le voy a agregar
los 3 más, que serían 21.5. Ese sería el punto 210. El punto 11 dice que es marcar la mitad de la línea 210. Ok, entonces nos ubicamos acá. Y nos dice que la mitad de esa medida son 10.75. Entonces lo ubicamos. Este sería el punto número 11. Ok. Dice que el 11-12 va a ser trazar pinza 3 centímetros antes de línea de busto con líneas inclinadas. Ok. Entonces cuadramos con la escala en el punto 11 con línea de busto. Y 3 centímetros antes, 1, 2, 3. Entonces trazamos la pinza. Recordemos que habíamos dejado 3 centímetros. Entonces vamos a marcar esos 3 centímetros, 1,5 a cada lado y cerramos pinza. Ok, ahí tenemos la pinza ya formada en la parte de atrás. En este caso vamos a empezar a trazar líneas. Vamos a unir el punto 9 con el punto 10. En el punto 4 con 7 hay algo que debemos tomar en cuenta. Y nos dice lo siguiente, dice: al unir los puntos 4, 7 para formar el hombro, debemos prolongar esa línea 1 centímetro. Es decir, vamos a ubicarnos en el 4 y vamos a llevar hasta el 7. Pero ahí debemos de prolongar 1 centímetro la línea, ¿ok? Entonces, este centímetro es el que se está prolongando, el que está acá. Después de eso, entonces, vamos a seguir cerrando las líneas ya sin ningún problema. Vamos a unir ese puntito que acabamos de hacer con el punto 8. ¿Ok? Y del punto 8 al punto 9 vamos a unir con una ligera curva. ¿Okay? Acá vamos a unir con una ligera curva. ¿Listo? ¿Qué sigue aquí? Bueno, aquí lo que sigue es unir el punto 4 con el punto 5, igualmente con una curva ligera. Entonces, ese sería nuestro corpiño de la parte de atrás, realizado con el sistema de patronaje industrial. Vamos ahora a trazar la parte del frente o a realizar el patrón del frente. Entonces debemos tener muy claro, eso sí, que este sería la parte de atrás de un corpiño talla small. ¿Okay? Seguimos entonces con la parte de atrás. Con la parte del frente, perdón, ya terminamos la de atrás. Para el frente, entonces, igual nos ubicamos en esa tablita de medidas, pero ya no con las de atrás, sino con las medidas del frente, ¿ok? Entonces vamos a trazar. Trazo del corpiño. Frente. Entonces dice que
debemos trazar un ángulo recto derecho. ¿Ok? Entonces ubicamos la escala y a partir de ahí empezamos a trabajar. Dice un ángulo recto derecho. Este sería entonces el punto 1. El punto 1, 2 nos dice que es el largo de talle del frente. Nos vamos a la tablita de medidas nuevamente y dice que el largo de talle de frente serían 44. ¿Ok? Entonces nos vamos hasta el 44. Ese sería el punto 1, 2. Dice que el punto 1, 3 va a ser el largo de sisa de frente. El largo de sisa de frente entonces nos dice que son 20 centímetros. El 1, 3 entonces sería el largo de sisa y igual lo colocamos en la línea del 1 del ángulo que formamos y trazamos esos 20 centímetros hacia abajo, porque esta es el largo de sisa. Recuerden, largos, altura, profundidad se miden de forma vertical. El punto 1, 4 nos dice que debemos medir el ancho de escote, y el ancho de escote en este caso vienen siendo 6 centímetros. Entonces nos ubicamos en el 1 y a donde nos da la escala ubicamos el número 4. El 1,5 nos dice que en este caso es la profundidad de escote. La profundidad de escote, si revisamos, serían 7,5. ¿Ok? 7,5. Ese sería el 1,5. Dice que el punto 1,6 y 3,6A es la mitad de ancho de espalda. Y dice que la mitad de ancho de espalda son 20,5, porque debemos dividir esos 41 que nos da aquí a la mitad. Entonces serían 20,5. Ese sería el punto 6. Y nos ubicamos en el punto 3 para marcar el punto 6A. Okay. Igualmente lo unimos con línea recta semicortada. Después de esto sigue el punto 6, 7 y dice que para del 6 al 7 vamos a bajar 4 centímetros para caída de hombro. Ok, 4 centímetros. El punto 8 nos dice que vamos a marcar la mitad de la línea 7, 6A y vamos a entrar 1 centímetro. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, si yo me ubico, me dan del 7 al 6A, me dan 16,5. Y la mitad de 16,5 serían 8,25. ¿Ok? Esta es la primera parte, pero dice que ahí tenemos que entrar 1 centímetro. Entonces cuadramos en esa línea semicortada que hicimos y entramos 1 centímetro. Entonces este puntito que queda aquí adentro sería el número 8. El 3,9
igual viene siendo la cuarta parte del contorno de busto. Dice que de contorno de busto tenemos 100 centímetros, entonces la cuarta parte serían 25. Entonces ese es el punto 9. Vamos al 2.10. El 2.10 nos dice que debemos marcar la cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros. Entonces, si la cuarta parte del contorno de cintura son 18,5, debemos marcarlo en 21,5. ¿Okay? Ahí tenemos el punto 2.10. El 1.11, ya aquí cambiamos con la parte de atrás un poquito porque dice que el 1.11 es la altura de busto y nos dice que la altura de busto son 27 centímetros. Entonces, colocando la escala en el punto 1, en escuadra con el punto 1, vamos a bajar del 1 27 centímetros y ese sería el punto 11. Del 11 al 12 dice que vamos a poner la mitad de medida de separación de busto. En este caso, en la tabla de medidas nos indica que la separación de busto son 19, o sea, serían 9,5 centímetros para separación de busto. El 11 podemos hacerlo de manera que del 11 hacia la izquierda tengamos una línea semicortada. ¿Okay? Y en esa misma línea entonces marcamos la separación de busto, que serían 9,5. Esa sí la aplicamos. Y este sería el punto número 12. Dice que el punto número 13 va a ser bajar desde la línea de altura de busto el ancho de pinza de costado. Ok, cuando hablamos de pinza de costado debemos agarrar los dos patrones, tanto del frente como el de atrás, y vamos a medir en ambos la medida de 9,10. Ok, aquí me dice que 9,10 son 24,5 de frente y atrás me dice que son 21. Entonces hacemos esa resta y nos daría 3,5 centímetros. Entonces dice que de la línea de altura de busto, o sea, en dirección del 9, podemos bajar, vamos a bajar 3,5 centímetros. Entonces sería 1, 2, 3 y aquí nos irá a quedar exactamente el punto 13. El 12-14 dice trazar línea de punto por la mitad del ancho de la pinza y prolongar 2 centímetros, ¿ok? Entonces vamos a medir esa línea que medía 3,5, lo que quiere decir que la mitad sería 1,75, ¿verdad? Trazamos una línea y del 12 al 14, ok, nos ubicamos acá. Vamos a prolongar del 12 al 14 esa línea 2 centímetros. ¿Ok? Entonces, este de acá sería el punto número 14. Repito, ese punto nos dice, el 12-14 nos dice, vamos a trazar una línea de punto por la mitad del ancho de la pinza, o sea, una línea. Bueno, de punto sería esa línea que va
formada exactamente por puntitos. Algo así. O la podemos hacer semicortada. ¿Ok? Dice que y prolongamos esa línea 2 centímetros. Entonces, si aquí está en dirección del 9, esa línea la prolongamos 2 centímetros hasta el 14. El 2.15 dice, vamos a medir la mitad de separación de busto y marcamos 1.5 a cada lado para la pinza, ¿ok? Entonces, de 2 al 15, marcamos la mitad de separación de busto, que serían 9,5. ¿Ok? Este sería el punto 15. Y que a partir de ahí debemos marcar 1,5 a cada lado. El 15-16 dice trazar la pinza 3 centímetros antes del punto 12. Entonces nos ubicamos en el punto 12 y vamos a trazar esa pinza 3 centímetros antes. Entonces bajamos 1, 2, 3 y a partir de ahí trazamos la pinza. Igualmente vamos a cerrar pinza con las líneas que habíamos hecho con anterioridad en el punto 15. Este de acá sería el punto 16. ¿Qué sigue aquí? Bueno, aquí lo que sigue es unir medidas. Entonces vamos a unir. Si yo trazo esto en línea recta, él me va a quedar de esta forma hasta el 13. ¿Ok? Y lo trazamos hasta el 10. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta esos 2 centímetros que se prolongaron. Entonces lo vamos a hacer de manera inclinada. ¿Ok? Ahí lo tenemos ya de manera inclinada. Vamos a unir entonces ahora por ejemplo, vamos a unir entonces el punto de la línea de altura de busto en el costado con el punto número 12. ¿Ok? Y vamos a unir el 13 igual con el punto número 12 para formar la pinza de costado. Ok, ya ahí lo tenemos listo. Después de esto vamos a seguir uniendo las líneas. Vamos a seguir uniendo las líneas. Ok. Después de esto, entonces, con ayuda de la curva francesa, entonces, trazamos la curvita de sisa hasta el punto número 8. El punto 4 lo vamos a unir con el punto 7. Y vamos a realizar entonces la curva para el escote. Ok, acá ya lo tenemos listo. Como ustedes pueden ver, entonces está el trazo del patrón del corpiño en talla small, y se siguen esa serie de procedimientos. Ustedes pueden hacer desde la talla small hasta la talla XL. Aquí les dejo entonces para que observen bien cuál es los procedimientos que se siguen para realizar el trazo del corpiño, tanto de la parte de atrás como la parte del frente.